Eh, Me permito presentar también a Luis Alberto García González, cronista en Álvaro Obregón. Es el etnohistoriador, artista plástico, egresado de la ENAP y de la Escuela de Pintura Esmeralda. Es muralista y pintor, cronista del pueblo de Tetelpan, en la zona poniente de la Cuenca de México. Se ha dedicado a traducir y a paleografiar del náhuatl al español el Códice Santa María Tetelpan. Es autor del Códice Techialoyan de Santa María Tetelpan, publicado por nada menos que por la INA y por la SEP. También es locutor en Totlatot, el radio de la Secretaría de Pueblos Originarios de Comunidades Indígenas Residentes. Y bueno, pues se ha destacado con muchas ponencias, sobre todo de la zona de Álvaro Obregón. Lo dejamos con su tema, sin más. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buena tarde tengan todos ustedes. Mi nombre es Alberto García, soy cronista y etnohistoriador, cronista de los pueblos originarios de la Ciudad de México, sobre todo los de la zona poniente, originario del pueblo de Tetelpan, del cual vamos a hablar en esta ocasión. Este tema lo tomo a raíz de que justamente el mes pasado se llevó a cabo la fiesta patronal en honor a Santa María de la Natividad, que es patrona de este pueblo originario ubicado en la zona poniente de la Ciudad de México, en las estribaciones de la Sierra de las Cruces, rumbo a Desierto de los Leones. Este pueblo originario es uno de los 4 que tienen connotación semirural en la alcaldía Álvaro Obregón. Pues bueno, la historia de este lugar se remonta al periodo preclásico inferior, aproximadamente en el año de 1200 antes de Cristo. Este dato fue arrojado a raíz de unas excavaciones arqueológicas que se realizaron en el sitio en el año de 1972 por la doctora Rosa Reina Robles, ay, disculpe, podríamos, Muy buenas tardes amigos, tengan todos ustedes. Mi nombre es Alberto García, soy cronista y etnohistoriador. Cronista de los pueblos originarios de la Ciudad de México, sobre todo de los pueblos de la zona poniente, originario del pueblo de Santa María Tetelpan, un pueblo ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en las estribaciones de la Sierra de las Cruces al poniente de la ciudad. Bueno, este pueblo es uno de los 4 en la alcaldía Álvaro Obregón que tienen esta connotación o características semirurales. Con semirurales me refiero a pueblos que tienen extensiones de tierra, pero ya no se dedican a la agricultura ni a la producción de ganado, ni de actividades dedicadas a la tierra. Pero bueno, iniciemos. El tema que toco es sobre la historia de este pueblo. Este pueblo es uno de los 3 pueblos originarios o de los lugares más antiguos de la Cuenca de México. Esto datado justamente por las excavaciones arqueológicas en el sitio arqueológico de Tetelpan. Es un sitio que data de la era preclásica, preclásico inferior o preclásico inicial, datado en el 1200 antes de Cristo. Es un sitio que es contemporáneo a Tlatilco y Tlapacoya, dando así los primeros restos antiguos de los primeros indicios de canibalismo en esta región, justamente por las excavaciones arqueológicas realizadas por la doctora Rosa Reina Robles en el año de 1972. Se localizan en un lugar denominado Tlatelcomila. Es un paraje cercano al centro del pueblo, donde se resguardan vestigios prehispánicos, restos arqueológicos, sobre todo de la era preclásica. En este sitio se localizan los restos de por lo menos 16 individuos, los cuales son analizados por el Museo de Antropología, por los especialistas, donde sugieren que estos restos aproximadamente datan de hace 2500 años. Lo importante de estos restos arqueológicos, de estos humanos localizados ahí, es que justamente tienen características de antropofagia. Con los análisis actualmente realizados ya bajo microscopio electrónico,
se sugiere que estos restos fueron canibalizados y cocidos o cocinados con achiotes, maíz y chiles, dando así el origen del primer pozole en la Cuenca de México y en toda Mesoamérica. Pues bueno, también las excavaciones nos han sugerido la estratigrafía, que este sitio también tuvo una pequeña aldea teotihuacana en la parte alta. Si bien George Bailán en los años 30 hace un registro arqueológico de la zona de Tetelpan, donde abarca aproximadamente 43 hectáreas, dando a conocer que esto no fue una aldea, fue una ciudad del preclásico, una ciudad muy importante donde venían de peregrinaje distintas etnias y depositaban aquí los vestigios ahora encontrados, muchos producidos aquí, otros traídos de otras regiones como de la Huasteca. Se han encontrado vestigios de la cultura chupícuaro, sobre todo esta influencia de las figurillas H4 que son muy características de la zona de Chupícuaro. También se han encontrado vestigios o una figurilla característica de la zona de Tetelpan denominada C7, que se ha encontrado también en el Opeño en Michoacán. Estamos hablando de que este sitio tuvo intercambio con otras regiones, fue un sitio muy importante durante la era preclásica, pero bueno, esto es un poco de lo que podemos hablar de la época prehispánica. Tetelpan quiere decir sobre los montículos de piedra, y esta característica se la dan los nahuas cuando se asientan en esta región, debido a que ya encontraban las estructuras de las antiguas civilizaciones encontradas ahí. El nombre original o el nombre completo de este pueblo era Tetelpan Tlamimilolpatli Temuaya, que quiere decir sobre los montículos de piedra en la ladera de los cerros por donde descienden las aguas. Esta característica justamente es geográfica y está denominada también en el Códice Techaloyan de Santa María Tetelpan, que es un códice del cual voy a hablar en un momento, pero justamente la característica geográfica de esta región nos habla de esta pequeña montaña donde está asentado el pueblo de Tetelpan, por donde hay varias barrancas, descienden aguas y justamente es una zona serrana. Pues bueno, la fundación del templo de Nuestra Señora de la Natividad se da en el año de 1545, pero los primeros evangelizadores llegan en el año de 1535. Estos evangelizadores son franciscanos, no hacen ninguna construcción, le dan el nombre del santo patrón, que primero era Nuestra Señora de la Asunción, y posteriormente, cuando llegan los dominicos a la zona, es que le cambian el nombre a Santa María de la Natividad, dando así la primera construcción de la capilla de indios, posteriormente lo que ahora conocemos como la parroquia o el templo de Nuestra Señora de la Natividad, ampliado en el siglo XVII con la adhesión de la torre campanario en el siglo XVIII. Pues justamente este templo está construido sobre una plataforma prehispánica, y esto se ha sugerido a raíz de los años debido a la cantidad de restos prehispánicos que se han encontrado, además de que este templo sobresale del nivel de suelo aproximadamente unos 3 metros, está sobre lo alto, y las excavaciones para extraer a los antiguos habitantes. Recordemos que los atrios de los templos antiguamente eran los cementerios del pueblo. Cuando se hacen las excavaciones para sacar a las gentes enterradas ahí y depositarlas en el nuevo cementerio del pueblo, se localizan diferentes taludes que aluden justamente a una era tepaneca. Esto quiere decir que pues justamente el centro ceremonial de Tetelpan durante la era tepaneca era en el centro del pueblo, justo donde está la parroquia de Nuestra Señora de la Natividad. Pues bueno, tomando el tema del Códice de Santa María Tetelpan o el Códice Techaloyan, era un códice desconocido hasta aproximadamente hace un año en el que justamente un servidor localiza este códice perdido y realiza una paleografía y una traducción del náhuatl al español que permite justamente corroborar que este códice pertenecía a este pueblo. Este antiguo códice estaba depositado o está depositado el original. Actualmente en el pueblo tenemos una copia fiel en la biblioteca John Carter Brown en Rhode Island, Estados Unidos. Ahí estaba depositado y nadie sabía su procedencia, dado que nadie se había aventurado a investigarlo. Inclusive se le conocía con el nombre de El Códice Coyoacán, debido a que en sus hojas o en sus fojas aparecía denominado el Altepetl de Coyoacán, pero mencionaban que
que era de un pueblo desaparecido del cual no se sabía su ubicación. Cuando localizo este códice, justamente fue mera casualidad, debido a que me fascinan los documentos de Chaloyan. Empiezo a unir pistas de un pueblo desaparecido justamente que tenía de santa patrona Santa María de la Natividad en Coyoacán. Coyoacán era uno de los corregimientos más importantes del Marquesado del Valle de Oaxaca, que se extendía desde Coyoacán justamente hasta Coajimalpa, toda la zona poniente, y justamente el único pueblo del corregimiento de Coyoacán en aquella época. Recordemos que el Marquesado del Valle duró 3 siglos, hasta el siglo XVIII, donde se empiezan a hacer estos códices debido a las reformas borbónicas. Recordemos que las reformas borbónicas era una ley que estipulaba que todos los pueblos o repúblicas de indios tenían que llevar a las autoridades de la época un testamento o un documento que legitimizara toda su extensión territorial. Pues estos documentos se hacen en el siglo XVIII y hablan sobre la extensión territorial o la extensión primigenia que tenían los pueblos originarios o los pueblos de indios. Pues este códice depositado en la biblioteca John Carter Brown lo empiezo a investigar, hago la paleografía y la traducción, y me permite justamente corroborar, porque los pueblos originarios están divididos o algunos barrios en distintos parajes. Muchos de estos parajes siguen prevaleciendo en el pueblo de Santa María de Tetelpan con su nombre original, sus nombres en náhuatl, que delimitaban ciertas regiones o ciertos lugares del pueblo, inclusive algunos fuera de la comunidad. Y es que cuando realizo esta paleografía y traducción, justamente empiezo a localizar todos estos parajes, a hilar la historia con Coyoacán, a quien se le rendía tributo en aquellas épocas, otros pueblos vecinos como San Bartolo Ameyalco, el propio Tlacopac, que está en la zona baja, está en San Ángel. Entonces ahí hablamos que la extensión territorial de Tetelpan era una extensión muy amplia. Este códice además nos menciona que don Simón Ilhuiltemoc y doña Ana Tezosomoxin eran los regentes o los que gobernaban en el siglo XVI el pueblo de Tetelpan. ¿Por qué menciono el siglo XVI y no el siglo XVIII? Porque justamente estos códices Techaloyan nos hablan de la historia oral del pueblo desde sus fundaciones, desde la construcción de sus iglesias. A pesar de ser documentos del siglo XVIII, estos nos llevan hasta el siglo XVI, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Códice Techaloyan de Santa María Tetelpan nos menciona que da fe el virrey don Antonio de Mendoza de la entrega o el otorgamiento de estas tierras a los indios de Tetelpan, en aquella época denominados de esta manera. Y ahí nos habla justamente de la historia oral de esta comunidad y de diferentes, porque los códices Techaloyan, este corpus, nos habla justamente de las historias de los pueblos originarios, ¿no? Sobre todo en la zona poniente, algunas regiones de Hidalgo, Estado de México, del lado de Toluca, y unos en Valle de Chalco, y creo que hay otro en Tlaxcala. Entonces estamos hablando de documentos que dan fe y partida de que estos pueblos, ya sea por pues por tepanecas, otomís o algunas otras etnias, pero donde se estipula que ya sea el virrey don Antonio de Mendoza o el virrey Velasco firman y están de testigos del otorgamiento nuevo de estas tierras a los propios indígenas de las regiones. Este códice también nos habla de las barrancas, justamente como mencionaba al principio de esta charla. En este códice aparece como Tetelpan, Tlaimilolpatl, Temoaya, debido a que la región geográfica donde se asienta Tetelpan y todos estos parajes que nos hablan de serranías, de parajes donde había magueyes, está Memecala, está Tlatempa, que quiere decir en la orilla de la tierra, lugares muy cercanos al pueblo, pero sin embargo hay otros como Tetolican, que es el lugar donde se mueven las piedras, y en este documento aparece como el lugar donde se oculta el sol. Entonces podemos hablar que es hacia la sierra, sobre todo en el poniente, en la sierra donde ahora está San Bartolomé Yalco y Santa Rosa Xochiac. Cabe mencionar que de los pueblos del poniente, Santa María Tetelpan es uno de los más antiguos, como mencionamos al principio del programa, sobre todo en el establecimiento preclásico, ¿no? Y también en la era tepaneca,
porque San Bartolomé Yalco, Santa Rosa Xochiac y otros pueblos que están cercanos a Tetelpan son pueblos que se congregan ya hasta el siglo XVI. O sea, es decir, que son pueblos virreinales, no son fundaciones prehispánicas, porque en este también códice aparece el manantial de Ameyalco, pero aparece como extensión del pueblo de Tetelpan, inclusive aparece mencionado propiedad del pueblo de Tetelpan, y esta teoría, bueno, más que teoría, es una certeza, se tiene, porque desde tiempos inmemoriales hasta hace la década de los 50 de los años 20, digo, del siglo XX, perdón, Tetelpan todavía se abastecía de este manantial de Ameyalco por medio de un acueducto subterráneo que llevaba directo, y justo las excavaciones que se realizaron en el manantial de Ameyalco arrojan algunas piezas arqueológicas, pero no precisamente del posclásico como se sugiere que es este pueblo de Ameyalco, sino que son de la era preclásica, figurillas de la fase Tetelpan. La fase Tetelpan abarcó del 800 al 700 antes de Cristo, que fue la época de mayor auge del sitio. Entonces podemos deducir que se ofrendaban estas figurillas a este manantial y que desde aquellas épocas ya era aprovechado por los habitantes de la zona. No podemos decir que Tetelpan tenía ese nombre desde la era preclásica porque no sabemos el idioma o la lengua que se hablaba en aquella época. Se sugiere que puede ser el ñañú o el otomí, como lo conocemos, pero justamente podemos decir que desde tiempos inmemoriales el pueblo de Tetelpan tenía esta, tenía justamente ay, perdón, compañera, se me fue, bueno, desde la distribución del agua directa desde el manantial de Ameyalco hasta este pueblo. Y este pueblo en el siglo XVII empieza con la producción de flores y frutas, los cuales son introducidos por los carmelitas descalzos. Los carmelitas descalzos llegan a San Ángel, a lo que sería el pueblo de San Jacinto Tenanitla, y fundan el colegio de San Ángelo Mártir, o en aquella época conocido como de Nuestra Señora de Santa Ana. Ellos que se quedan a cargo de todos los pueblos del poniente, y justamente hay una disputa por las aguas de este manantial de Ameyalco, donde los indígenas de Tetelpan ganan por medio de un mapa que posteriormente en otra charla les mostraré. Ganan la posesión de estas aguas, las cuales eran reclamadas por los carmelitas descalzos. Y ellos introducen lo que es la producción de flores y frutas al pueblo de Tetelpan, San Jerónimo y Tlacopac. Es decir, la actividad principal de estos pueblos de la zona poniente y de Tetelpan era la producción de flores y frutas, las cuales fueron introducidas por los carmelitas descalzos. No hay que confundirlo como muchas personas de la región creen que desde la época prehispánica se dedicaban a esta producción. Justamente es introducida. El propio Olivar de los Padres, un lugar vecino que era propio de Tetelpan, lleva ese nombre porque ese lugar era donde se producían los olivos y la vid para el sustento de este colegio de San Ángelo Mártir. Posteriormente, estos terrenos son fraccionados. Recordemos que la zona de Tetelpan no tuvo como tal un terreno ejidal o un terreno comunal, siempre fue pequeña propiedad, dando así el fraccionamiento de muchos terrenos, perdiendo bastante de su territorio. Y bueno, amigos, para la próxima espero contarles un poquito más sobre la historia de los pueblos del poniente. Empecé con Santa María Tetelpan justamente porque han pasado sus fiestas patronales, y bueno, pronto les traeré más crónica e historia de estos pueblos interesantes de los cuales se desconoce un poco su historia. Así que nos vemos hasta la próxima.